Queridos hermanos, amigos de la fe, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer y una bendición poder compartir este momento con ustedes de coordinación de este culto de domingo en la mañana y dando gracias a Dios, por supuesto, por estos días de oración y ayunos. Es cierto que hemos sido partícipes como iglesia y que seguimos siendo partícipes, por supuesto, cada uno de nosotros en familia, en nuestros hogares. Vamos a leer una porción de la palabra y luego vamos a orar para dirigir este culto en homenaje en dirección a nuestro Padre Celestial. La palabra se encuentra el día de hoy para que ustedes la busquen también ahí en sus casas, en sus Biblias o en sus celulares. Queda en Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 10. Quiero compartir uno de mis versículos favoritos con ustedes, recordando de que Efesios fue escrito por el mismo apóstol Pablo, el teólogo de teólogos, perdón, un varón muy sabio, muy capacitado en el Señor, ¿cierto? Y mira lo que dice este versículo, Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10. Pues han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. En efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. O sea que nosotros somos su obra de arte. Pablo exhortaba a los efesios, a los habitantes de Éfeso, aquellos que en oportunidades se sentían muy agrandados por las obras que presentaban delante de Dios, pero no obstante, Pablo hablaba de un mensaje de salvación, de redención, no por las obras, sino que por la gracia, por el regalo de Dios. Asimismo, hoy en día nosotros no depende de las obras que hagamos, no depende de lo bien o mal que nos comportemos, sino que depende de la gracia divina de nuestro Padre Celestial, de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. Por eso le servimos y le alabamos y le exaltamos y predicamos su palabra. Vamos a orar para dirigir este culto en homenaje a nuestro Señor. Ahí donde tú estás, tú puedes decirle al Padre, Dios Todopoderoso, que a usted la gloria y la honra hoy, siempre y para siempre, Señor, y que sea manifiesto su poder en este día, en cada una de las vidas que están viendo, Señor, el culto de hoy. Padre Santo, que sea un olor fragante delante de tu presencia y que su Espíritu Santo se pasee en cada hogar, en cada corazón, en cada mente, Señor, de cada uno de nuestros hermanos y de nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Suya es la gloria y suya es la honra, Señor. Acéptanos, Señor, como ofrenda, Señor, en este día, bendito Dios, porque nada está oculto delante de tus ojos, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Espero que cada uno de su vida esté bien en sus casas. Vamos a alabar al Señor en esta hora con 2 alabanzas. Que Dios les bendiga. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo
corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Cante a Dios, yo te busco. Yo te busco. Yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Todo el mundo alaba. Tu alabanza le escuchará. Oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo.
Vamos a cantar y alabar a Dios, 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 alabar a Dios. Muy buenos días, estimados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Hoy ya es el número 37 del día de oración y ayuno. En esta jornada donde hemos estado en compañía de una serie de iglesias alrededor del país, orando y ayunando. Me imagino que usted ha tenido hermosas experiencias de oración. Como dijimos en el principio, al empezar los 40 días de oración, estamos claros, como iniciaremos una jornada de oración y ayuno, juntamente con eso también se levantarán dificultades y tormentas, pero con el Señor salimos victoriosos. Damos gracias a Dios porque han sido más los milagros, han sido más las bendiciones del Señor sobre su pueblo que las derrotas. Y aún así nos levantamos en victoria en el nombre del Señor. También en este tiempo, como ya hoy es el último domingo de los 40 días de oración, pero seguimos orando y ayunando como congregación, como lo solemos hacer todos los lunes en cadena oración y ayuno, continuamos haciéndolo. Pero en estos tiempos hemos tenido diferentes hermanos expositores de la palabra, hemos viajado por el Antiguo, Nuevo Testamento, respecto a experiencias hermosas de oración, esperando que haya sido de mucha edificación y bendición para cada uno de nosotros. Quiero compartir una palabra, si bien es cierto, en un momento oportuno, compartí también la oración del Padre Nuestro. Yo no quiero ahondar prácticamente en la oración del Padre Nuestro porque ya lo hicimos en una oportunidad. Sin embargo, quiero en esta hora echar una mirada al contexto anterior de la enseñanza del Señor Jesús con respecto al Padre Nuestro. Para ello, yo quiero invitarle a buscar la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, y veremos algunos versículos de este capítulo, sin entrar en la oración que en un momento terminado analizamos con acuciosidad. Así que vamos a leer entonces los primeros versículos del capítulo número 6, que sirvieron como una introducción por parte del mismo Señor para la oración universal del Padre Nuestro. Vamos a leer entonces del versículo número 5 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. El Señor bendiga la lectura de la palabra del Señor. Entonces, en este momento, veremos estos versículos que nos sirven como introducción a la oración del Padre Nuestro que ya hemos visto, y sacaremos tal vez algunas orientaciones con respecto a cómo es lo incorrecto de orar al Padre y cómo es lo correcto de orar al Padre, y también a quién debe ser dirigida la oración. Como ya hemos dicho en forma reiterada,
los judíos tenían por costumbre el orar mínimo 3 veces al día. Orar era una práctica entonces común para los judíos. Y la orden del Señor Jesús, que acabamos de leer en el versículo número 5, Él dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Y los hipócritas, bueno, la palabra viene de un contexto griego que los hipócritas eran aquellos que participaban en las obras de teatro y que usaban una máscara. Entonces el hipócrita era aquel que se ocultaba detrás de una máscara, que por supuesto aparentaba ser otro personaje. Y es lo que el Señor Jesús en esta hora está diciendo. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Pero estos hipócritas a quien el Señor se está refiriendo es nada menos que a los judíos, nada menos que a los fariseos, nada menos que a los escribas, como él dice, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. Bueno, fíjese, hermano, que Jesús no está censurando la posición ni el lugar. No está censurando el Señor que aman el orar de pie, ni tampoco Él está censurando la oración en la sinagoga. No es lo que el Señor está diciendo, no es con respecto a la posición ni el lugar. Entonces, el Señor con esto no quiere decir que Él no está censurando aquello. El Señor no tiene nada que ver con respecto a las actitudes o acciones de piedad del pueblo judío. La lectura de la palabra, la oración, el orar en las esquinas de las calles, sino que para los hipócritas era de tanta importancia el orar en estos lugares públicos, cuando estas oraciones no eran de carácter pública, estas oraciones eran de carácter personal. ¿Quién va a hacer una oración de carácter personal al mercado? ¿Quién va a hacer una oración de carácter personal a un lugar público? Cuando éstas deben desarrollarse en las habitaciones de la privacidad, más que en lugares de carácter público. Pero estos hipócritas amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Es por ello que estos, a la hora pic, en la hora donde había más afluencia de público, ellos llegaban marcando el paso a la hora de la oración. Entonces, fíjese que el pasaje dice que aman el orar en las calles. Bueno, de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. Y la palabra calle significa lugar espacioso, pero también significa platea. O sea que estos, entre comillas, orantes, estaban en ese lugar para recibir el aplauso de la platea. Lo que ellos menos buscaban eran tener un tiempo de encuentro y de comunión con el Señor. Ellos querían el aplauso. Entonces, esa era su finalidad. No es tanto entonces ser visto por el Señor, escuchado por el Señor, sino la idea de estos hipócritas era ser admirados por su piedad. Al lograr aquello, el Señor Jesús dice en el versículo número 5, dice, para ser visto por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, no ser escuchados por el Padre. ¿Cuál es la recompensa que ellos obtienen? Del Padre ninguna. La recompensa que ellos obtienen es la de los hombres. La alabanza, el reconocimiento. ¡Qué hombres más piadosos! Qué terrible, queridos hermanos, es poder orar sin tener la intención de ser escuchado por Dios. ¿Es posible eso? Claro que sí. Y Jesús nos da
más que un modelo de oración o un ejemplo, el Señor lo que está diciendo es algunas pautas de cómo orar, porque tampoco es una ley. No es una oración donde se sigue un orden establecido. Sin embargo, debemos considerar este tipo de consejos del Señor Jesús. Jesús dijo de esta manera, no dijo de estas palabras, así, de esta forma. Hay muchos que practican esta maravillosa oración también después del Padre Nuestro y, hermano, la consideran como una oración que deben hacer cotidianamente. El problema es que caemos en una rutina, en una costumbre posteriormente. Jesús, entonces, como dijimos hace un rato, da algunas pautas de lo incorrecto. Y lo incorrecto es esto que están haciendo los hipócritas: el orar como un medio para ganarse el reconocimiento de los hombres, usando una apariencia de piedad, una cierta posición física en los lugares públicos. ¿Con qué propósito? De poder llamar la atención. Usar un lenguaje, usar una voz tal vez diferente que corresponde a las características personales de esa persona. Como si se transforma la voz, como si cambia. Una oración muy distinta que haría en el tono y forma que se haría en forma privada. El uso de demasiadas frases, a lo mejor del Antiguo Testamento, o frases rebuscadas que tal vez las personas que nos oyen, y si especialmente son personas no creyentes o nuevos creyentes, la verdad no entenderían nada. Entonces no creo que ese tipo de oración se haría en lo privado. No creo que nosotros en lo privado podamos desarrollar una oración tan complicada. La oración nuestra en la intimidad es una oración sencilla con el Padre, sin palabras rebuscadas. Como dijo Jesús en el versículo número 7, creyendo que por sus palabrerías serán oídos. Jesús entonces a esto los llama, como dijimos hace un rato, teatreros, los hipócritas, los que se ocultan detrás de una máscara para, demostrar a otro tipo de persona, aparentar otro tipo de persona. Estos teatreros ya tienen su recompensa entonces no por el Padre, sino por aquellos que los observan y que alaban, ¿cierto?, su conducta piadosa. ¡Qué temerosos de Dios! Yo quisiera orar como ellos. ¡Qué hombres, qué mujeres más piadosos! Entonces ellos ya tienen su recompensa. Los hipócritas, entonces, a quienes se refiere Jesús, ellos estaban caminando a la hora pic del mayor tránsito de gente hacia la esquina para ser vistos, como dice el Señor Jesús, por la gente. ¿Por qué debían ir a lugares públicos entonces para hacer oraciones de carácter privado? ¿Usted se acuerda del fariseo que oró en el templo? Aquel que se alababa a sí mismo, ¿no? Y decía: Padre, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ni siquiera como este. Entonces, hermano, ese tipo de oración se estaba haciendo también ahí en la sinagoga. Por supuesto, oración que el Señor Jesús no alabó ni reconoció. Pero ellos, a la vista de los hombres, podían escuchar las exclamaciones: ¡qué piedad! ¡Qué hombre más intachable!, ¿cierto? ¡Qué persona más justa! Imagínese usted escuchando este tipo de oración en las esquinas de nuestras calles. El Señor Jesús continúa diciendo entonces en el versículo número 7, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles. El texto no dice, hermano, que no debemos usar repeticiones, sino el texto dice:
Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, porque también Pablo repitió en su oración, también los apóstoles en sus oraciones repitieron, Jesús en el Getsemaní también tuvo repeticiones, pero lo que el Señor denuncia es que no debemos usar nosotros vanas repeticiones, como ha pasado, ¿cierto?, con la oración del Padre Nuestro, que ha perdido prácticamente su valor, producto de la vana repetición, no por la repetición. Se refiere entonces a la palabrería, a las palabras sin sentido. Nuestras oraciones, hermanos, deben ser guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos dice de qué manera debemos dirigirnos a Dios, nosotros debemos ser sensibles a su voz. Entonces, en ese momento, cuando el Espíritu Santo nos guía, nuestras emociones, nuestros sentimientos son controlados por Él. Y también evita las vanas repeticiones. Los niños en la escuela dominical siempre suelen imitar a sus profesores de Biblia, a sus profesores de la escuela dominical, para saber cómo orar. Yo recuerdo que cuando niño, en mi escuela dominical, yo escuchaba a un hermano que oraba, a mi parecer, tan bonito en la iglesia. Y recuerdo que yo dije, qué hermoso ora él. A mí nunca me habían hecho orar en público, pero yo recuerdo decir, cuando a mí me toque orar, yo así voy a hacerlo. Y me aprendí las palabras del hermano sin saber ni siquiera lo que significaba. Y un día estábamos en la clase y la profesora dice, Abraham, a ver, ore usted. La verdad que ni siquiera me avisó, sino en el momento me dijo, a ver, Abraham, ore usted. La verdad que no me acordé, me bloqueé, no me acordé las palabras del hermano y creo que fue la oración más corta que hice. Pero, ¿a qué voy con esto? Que los niños suelen imitar también la oración que hacen sus padres, muchas veces sin entender qué significan muchas de esas palabras. Pero llegará un momento en que los niños crecerán y tendrán ellos una oración de carácter personal, con un lenguaje propio, con un tono propio, con una voz propia, ¿no? Y ya no como yo quería imitar al hermano de la iglesia. Pero el problema no es la oración. Los religiosos han convertido las oraciones más grandes en meros rezos y repeticiones sin sentido. Por ejemplo, aconteció con el Israel, con la repetición del Deuteronomio capítulo número 6 respecto a la Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Llamarás al Señor tu Dios. Bueno, y esto se convirtió finalmente en un mero rezo, más, hermano, que haciendo caso a lo que realmente estaba diciendo la Shema. Los judíos todavía se pegan cabezazos en los muros de los lamentos, repitiendo ese tipo de oración una y otra vez. ¿Y para qué decir, como ya hemos hablado en varias oportunidades, del Padre Nuestro, que ha pasado a ser prácticamente una fórmula religiosa o ritualista, más que encarnar esa hermosa oración que nos enseñó el Señor Jesús? Años repitiendo y muchas veces no nos hemos dado cuenta lo que realmente esa oración significa. La oración es un diálogo entre el Hijo y el Padre. ¿Para qué? Para hablar de mi vida cotidiana, para hablar de la realidad de mi vida diaria. Estimados hermanos, tal vez más de alguno que usted está oyendo en esta hora puede decir, yo no sé orar. En más de una oportunidad hemos tenido reuniones en la congregación y se le ha pedido a alguna persona que ore y esa persona no ha podido orar porque no sabe orar. Quiero decirte a ti que tú dices que no sabes orar, que orar es conversar con Dios de lo que a ti te sucede en tu vida diaria. Es hablar con el Señor de tu vida cotidiana, sin palabras rebuscadas como yo cuando niño, sino el abrir y sincerar tu corazón. Tú, hermano o hermana que escuchas esta palabra del Señor,
Debes aprender a hablar con el Padre, no solamente en lo privado, sino también hacer una oración guiada, representando a los hermanos de la congregación. Si usted usa vanas palabrerías, vanas rezos repetitivos, por supuesto, pero sin sentido, la verdad que no van a impactar a nadie. Tampoco van a transformar ni tu propia vida. Pero por eso tú tienes que hablar lo que el Espíritu Santo te muestra en ese momento. Orar se aprende orando, hablando con el Señor. Ahora el versículo número 6 nos dice lo que es correcto. Hemos visto entonces lo que es incorrecto. Lo incorrecto es orar con el propósito de ganarse el reconocimiento de las personas. Primera equivocación. Segundo, también dijimos, lo incorrecto es usar vanas repeticiones. Y lo correcto, el versículo número 6 dice que es lo correcto. Pero tú cuando ores, fíjese esta palabra, pero tú cuando ores, el Señor Jesús estaba dando por sentado de que los judíos, de que los discípulos ya oraban. No le está diciendo, ustedes tienen que orar. Él dice, pero tú cuando ores, porque ya hemos dicho en repetidas veces, el pueblo judío era un pueblo orante. Partía de esta base entonces el Señor Jesús, de que el pueblo judío era orante y que los discípulos oraban. Dice, pero tú cuando ores, entra, dice, en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entonces, lo correcto es las oraciones privadas, es, hermanos, buscar un lugar secreto. En la congregación, nuestras oraciones son en plural. El yo queda de lado, porque yo cuando estoy orando en la congregación, estoy representando a los demás. Por lo tanto, yo al orar estoy usando el plural. Señor, te damos gracias. Señor, aquí estamos. Y etcétera, etcétera. Y acá en la intimidad, en la privacidad, estoy yo y el Padre, en forma singular. Entonces el Señor enseña cuál es lo correcto. Lo correcto es buscar un lugar privado para hacer tu oración. Es muy importante que tú y tu esposa ores, que tú y tu familia ores, pero tú tienes que tener tu lugar privado. Entra en tu cuarto. El cuarto entonces representa lo privado, en oposición a las sinagogas y a las calles públicas que el Señor Jesús recién ha aludido a los hipócritas. Tu cuarto, está diciendo, entra en tu cuarto. Tu cuarto puede ser cualquier lugar donde tú tienes un tiempo de oración y de intimidad con el Señor, una cita personal con Él. Bueno, puede ser el vehículo donde tú oras, puede ser alguna habitación de tu casa, o algún lugar en retiro. Un hermano me decía que él oraba arriba del camión, me decía, en la faena. Se detenía y en ese lugar oraba. Entonces, porque nosotros ¿de quién deseamos los reconocimientos? ¿De la gente? ¿Cuántos han inaugurado cuartos para tener encuentros con el Señor? ¿Cuántos cuartos tienes tú? A lo mejor tienes un cuarto en casa, un cuarto en la faena, un cuarto X, en cualquier lugar. ¿Cuál es tu cuarto? Te pregunto a ti. ¿Cuál es el cuarto que tú tienes? ¿Con qué frecuencia visitas en aquel cuarto para tener un encuentro y hablar con Dios? Tu cuarto representa el lugar donde tú y Dios pueden conversar a solas. La habitación de alguno puede ser el cuarto, pero estoy hablando acá, lo que dice la palabra, tu cuarto. Es importante, como dije recién, que estemos orando en familia, que estemos orando como matrimonio, pero ¿cuál es el cuarto tuyo como marido? ¿Cuál es el cuarto tuyo como esposa?
¿Cuál es el cuarto tuyo como hijo? ¿Cuál es el cuarto tuyo? Lo que el Señor está hablando es tu cuarto o tus cuartos, porque Dios no se enoja que tú tengas e inaugures cuartos para estar en comunión con Él. Lamentablemente en muchos cristianos su vida devocional o su vida de oración depende exclusivamente de las reuniones en la congregación. En estos tiempos de pandemia se han visto muy afectada su vida de piedad y devoción y espiritualidad, porque estaba acostumbrado, tal vez acostumbrada, a tener tiempos de alabanza y de oración en el templo. Eso no debe ser una costumbre. El Señor dice, más tú entra en tu cuarto. No buscan cuarto estos, no buscan espacio para encontrarse a solas con Dios. El cuarto de mi madre era al lado de un pozo en una quebrada. Allá iba a orar para no ser interrumpida por nosotros. Allá ella iba, como la samaritana, a orar al pozo. En estos años ya donde mi madre tiene, hace un poco día, cumplió 84 años, su cuarto precisamente es su habitación, es su pieza, pero mi madre empieza a orar a las 11:30 de la noche de rodillas, todos los días. Esa es su costumbre, el poder hacerlo y tener sus tiempos de oración. Ahora su cuarto ha sido transformado en su cuarto. ¿Cuál es tu cuarto? Donde tú tienes una entrevista con Dios todos los días. ¿Los tienes? ¿Aún no? Es tiempo ya de inaugurarlos ahora. Ahora es el tiempo, estimados hermanos. Entonces, lo correcto es que nosotros busquemos un lugar privado. En tu cuarto, entra en tu cuarto. Segundo, que estemos solos y libres de interrupciones. Esa es la idea que da Jesús, de entrar en nuestro cuarto. Y dice luego de entrar en el cuarto, cierra la puerta, dice él. Usted puede estar en un espacio abierto y cerrar la puerta. O sea, puede estar en el campo y cerrar la puerta. Por lo que el Señor se está refiriendo es que tu mente, que tus pensamientos estén abstraídos de lo mundano, ¿cierto? Y te concentres en el Señor. Te concentres en tener una charla con Dios. Cierra la puerta de la conversación con los amigos. Cierra la puerta de la conversación con la familia. Cierra la puerta para estar a solas con Dios. Es tu tiempo con Dios y no permitas que este tiempo con Dios nadie te lo interrumpa. Cierra la puerta. Sí, pero también dice el Señor, ya tendrás tiempo para orar con tu cónyuge. Ya tendrás tiempo para orar con tus hijos. Ya tendrás tiempo para orar con los hermanos de tu congregación. Ahora yo quiero estar contigo. Por lo tanto, entra a tu cuarto y cierra la puerta, porque no quiero que nadie nos interrumpa. He esperado con ansias este momento. Estimados hermanos, es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, el Señor dice más adelante, entra a tu cuarto, cierra la puerta, es el versículo 6, y ora. Y ora. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora. Apaga la televisión, apaga la radio, pon en silencio o apaga el celular. Deja, porque en ese momento, seguro, más que nunca sonará el celular, más que nunca sonarán las emergencias terrenas que te llamarán. Más que nunca, queridos, se levantará el enemigo para interrumpir ese tiempo de intimidad que tú tendrás con el Señor. Más que nunca, alguien tocará tu puerta, alguien hará sonar el timbre, alguien te llamará,
Alguien de la familia te buscará con urgencia. Por eso, entra a tu cuarto, cierra la puerta, desconéctate del mundo. Por último, dile que vas a tener una reunión o una entrevista con el Padre. Apaga y desconecta de todo para conectarte con el Señor. El Señor puede decir: recuerda que yo estoy ahora en tu recámara. No estás sola ni solo. Puedes sentir mi presencia. Dime ahora que estamos acá dentro, que has entrado a tu cuarto, que has cerrado tu puerta y ahora que me has dirigido la palabra, ¿qué quieres hablar conmigo? ¿Qué quieres decirme? Ahora, el Señor dice más adelante, en lo correcto, ora. Pero ora ¿a quién? Dice el versículo número 6. Ora a tu Padre. Versículo 6. ¿A quién entonces debemos dirigirnos la oración? Al Padre. Sí, Él está aquí, donde tú le llames, en el cuarto. No tienes que ir a buscarlo a Andacollo. No tienes que ir a buscarlo a Sotaquí. No tienes que ir a buscarlo a Los Vázquez. No tienes que ir en peregrinación a ningún otro lado. No tienes que gastar dinero en viaje para tener un encuentro con el Señor. No tienes que gastarte la rodilla. Tampoco tienes que gastarte los codos. Tampoco, queridos hermanos, tienes que flagelarte el cuerpo. Solo entra y cierra la puerta y llama. ¿A quién? Al Padre. Al Padre, dice el Señor Jesús. ¿Cuántos ignoran esto? Repiten el Padre Nuestro y van a buscarlo a otro lugar. Jacob ignoraba. Jacob no sabía. Pensaba que estaba solo, ahí durmiendo en la soledad de Harán, con el sol sobre su cabeza, sobre su rostro, cansado, sediento, creyendo de que no estaba ahí el Señor. Usa una piedra de cabecera. Se le revela el Señor con una escalera de ángeles que suben y bajan. Y ahí él se da cuenta que el Señor está ahí. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, porque el Señor está en todas partes. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre, dice el pasaje de la palabra del Señor. Hermanos, ¿qué significa que Dios sea omnipresente? ¿Qué significa que el Señor sea omnipresente? Que el Señor está en todo lugar. ¿Qué significa que el Señor sea omnipotente? Que el Señor es todopoderoso, que Él todo lo puede. ¿Qué significa que el Señor sea omnisciente? Que el Señor lo sabe todo. Pero aquello no debe ser un desincentivo para que tú no le cuentes al Señor las cosas, pues es el Padre de todo. A este Padre te diriges tú, a nuestro Padre. ¿A quién debes orar entonces? Debes orar al Padre. Debes orar al Padre. La gente eleva sus plegarias a cualquier cosa, menos al Padre. Dirígete al Padre. No te dirijas a los ángeles, ni a los apóstoles, ni a los santos hombres en la historia, ni a los hombres, ni a los pastores, ni cosas fabricadas por el hombre alguno. No al Padre Alberto Hurtado, no a la Virgen de Lourdes, no a San Expedito. Algunos incluso claman hasta los muertos. Una hermana me contaba de que una anciana le había dicho que estaba muy bien de salud gracias a la negrita. Bueno, no se refería a su hija, se refería a la Virgen de Montserrat, esta Virgen española. Y yo le dije, bueno, la negrita se la va a llevar. La verdad que la palabra del Señor dice que ora a tu Padre. Hace un tiempo atrás una persona me llamó para pedirme una orientación con respecto a su hermana, porque su hermana todavía ora y le pide a su hija muerta. Y ella me pedía orientación, qué es lo que debía hacer.
Pero también alguien me dijo un día, yo le pido a mi mamita que está en el cielo para que me ayude. Más la oración, el consejo orientador de Jesús fue, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre. Fíjese que Jesús dice, no dice al Padre, sino está diciendo a tu Padre. Y a lo mejor ese es el problema, porque yo mientras no sienta de que Dios es mi Padre y que está dispuesto a escucharme, entonces, hermanos, no lo consideraré como mi Padre, que yo soy su hijo. Voy a seguir con mis rezos, voy a seguir entonces buscando soluciones en todos lados, menos en el Padre que dice Jesús. Y a lo mejor ese es el gran problema, hermanos. ¿Por qué nuestras oraciones son infértiles? A lo mejor ese es el problema por el cual tú a Dios no puedes dirigirte como tu Padre, porque a lo mejor Dios no lo es todavía, porque todavía no ha tenido un encuentro con el Señor. Tal vez no te atreves ni siquiera a decirle a Dios Padre. Tal vez a Dios le dices el jefe, el de arriba, el tata, etcétera, pero no tu Padre. Como dijo Jesús en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y de poder llamar a Dios Padre, a los que creen en su nombre. A lo mejor todavía no has creído en el nombre del unigénito, Hijo del Padre, en Jesucristo. Recíbele en tu corazón, acéptale como tu Señor y Salvador, y entonces sé un hijo de Dios y puedes orar a Dios diciéndole, Padre mío, Abba Padre, mi Padre, como un niño balbuceante, Abba Padre, papito, puedes dirigirte a Él. Ora a tu Padre, no al pastor, no al catequista, no al sacerdote. No, dijo Jesús, ora a tu Padre. Y antes de orar en público, debes llevar una vida de oración en privado para no caer en la hipocresía, como dice Jesús, de tratar de elevar oraciones bonitas de que los demás me oigan. Cuando te dirijas al Padre, primero has de pedirle perdón y no te excuses por tus pecados, porque si va a ser así, mejor ni siquiera ores. Sé directo, sincero, sé concreto. No le des un informe al Señor, porque Él lo sabe todo. Entra con confianza ante el seno del Padre a nuestro Señor. De esta forma hemos visto en esta hora el entrar en nuestro cuarto, la oración privada. Entra a tu cuarto. Hemos visto lo que no es correcto, porque la oración no debe ser usada para ganar el reconocimiento de las personas. Segundo, lo que no es correcto no deben usarse tampoco vanas repeticiones. Y lo que es correcto, hemos visto, busca un lugar secreto, entra en tu cuarto, un lugar libre de interrupciones, y ora a tu Padre, como dice el pasaje en el versículo número 6. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. A cuantos que oran en lo secreto, el Señor les ha recompensado en público. Bendito el Señor, el que te va a honrar. No necesitas tú buscar honra ni glorias para ti. El Señor va a honrarte por esos tiempos de intimidad que le has buscado. Oh, miramos la historia de la Biblia, la historia de hombres que le buscaron en lo secreto y cómo Dios los honró en público, hermanos. Ora a tu Padre con un corazón humillado ante Él, con el propósito de glorificar y alabar su nombre. Entonces,
seguimos estas recomendaciones del Señor Jesús al orar, hermanos, en privado. Dios pueda bendecir esta palabra y tú puedas volver a tu cuarto. A lo mejor el cuarto de oración está lleno de telarañas porque has dejado de frecuentarlo. Vuelve a limpiar ese cuarto donde tú tenías tiempo de oración con el Señor. Hermanos queridos, muchos de nosotros hemos retrocedido espiritualmente. Hay muchos de nosotros, hermanos, que recordamos los tiempos de ayuno, los tiempos de búsqueda, los largos tiempos de oración con el Señor antiguamente. Es necesario que volvamos al primer amor. Saquemos las telarañas de aquellos cuartos de comunión con el Señor. Tal vez cuando nos levantamos de madrugada para orar a solas con el Señor. Oh Dios hermano, que no dependamos de 40 días de oración. Que no se terminen las oraciones de ayuno, hermano, en tu vida privada. Que no dependas de un llamado de la congregación. Estos son tiempos, hermanos, de pandemia, de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Estos son tiempos hermosos para glorificar y alabar su nombre. Estos son tiempos hermosos para volver a tener encuentros con el Señor, a inaugurar nuevos cuartos con el Padre, a este Padre que nos escucha, que nos oye y está con nosotros en lo secreto y nos recompensará en público. Como ayer hablaba con una hermana, estos son tiempos de sembrar, estos son tiempos de buscar la presencia de Dios. Cuando ya este tiempo de la pandemia pase, hermano, se verá la cosecha y se verán tus oraciones respondidas. Hermanos queridos, son tiempos de inaugurar cuartos, son tiempos de volver a apasionarnos por el Señor. Oh, queridos hermanos, te invito, al terminar ya esta semana, los 40 días de oración, pero ahora se van a inaugurar nuestros cuartos, a los cuales vamos a entrar. Entra a tu cuarto. Bendito sea el Señor. Gracias por los tiempos de oración. Gracias por los despertar en oración en mucho. Gracias por los jóvenes que han sentido el deseo de reunirse para la oración. Bendito sea el Señor en esta hora. Gracias al Señor por esta palabra, hermanos, y los dejo desafiados para inaugurar cuarto. Entra a tu cuarto. Oremos al Señor. Señor, alabamos tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ha exhortado en esta hora usted, que nos ha corregido. Señor, que la oración no debe ser usada con el propósito, Señor, de recibir reconocimiento humano. Señor, que no debemos usar vanas repeticiones para ser oídos por los demás, ni buscar palabras, ni un lenguaje, Señor, que no usamos en la vida cotidiana. Señor, ayúdanos a ir, como dice tu palabra, Señor, al lugar secreto, a cuartos de oración, hasta donde estamos libres de las interrupciones, a orar a nuestro Padre, aquel Padre que nos oyes en lo secreto, pero nos va a recompensarnos en público. Pero no buscamos la recompensa, sino vamos a ti por una necesidad, Señor amado, del corazón, del alma y del espíritu, Señor. Bendiga a tu pueblo, Señor, en este tiempo de oración y ayuno, y que queden desafiados, Señor, y quedemos todos desafiados para inaugurar nuevos cuartos contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga grandemente, estimados hermanos. Los saludo en el amor del Señor y damos gracias al Señor por su palabra el día de hoy. Y los animo ahora que podamos orar, podamos agradecer por todo lo que el Señor ha hecho en este tiempo, porque su fidelidad permanece. Seremos nuestro Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que tú has traído el día de hoy, Señor. Gracias porque cada cosa tiene un plan, un propósito. Gracias porque tu fidelidad siempre permanece y gracias, Señor, porque cada día tú nos renuevas, Señor, nos da esperanza y nunca deja de estar con nosotros, Señor. Agradecemos por cada uno de los instrumentos el día de hoy que se ha hecho partícipe, Señor, en la palabra, en la música, en cada cosa, Señor, desde la más pequeña hasta la más grande, Señor. Damos gracias por todo, Jesús. Amén.